En primer lugar, dar la bienvenida a los representantes sindicales que están aquí esta mañana, justamente porque este decreto que se discute hoy en pleno no ha contado, a pesar de lo que se está diciendo, no ha contado en ningún momento con el respaldo de las organizaciones sindicales. Por eso están aquí esta mañana, porque este decreto viene a plantear una cuestión que sigue siendo controvertida. Esto es el futuro de las ITV en la región de Murcia. Por ello, en cuanto cuestión controvertida, es necesario que se tramite como proyecto de ley en este Parlamento y podamos tener ciertamente un debate democrático. Este grupo parlamentario, por tanto, va a votar en contra de la convalidación del decreto y va a solicitar su tramitación como proyecto de ley. Nuestra posición política es conocida. No consideramos que el régimen concesional sea el mejor para gestionar la ITV de la región de Murcia y mucho menos consideramos que ese futuro que se nos anuncia de la privatización total de la ITV sea el escenario más óptimo. Al contrario, es un escenario catastrófico. Me llama la atención que el propio consejero reconoce aquí que aquellas comunidades autónomas que han apostado por el régimen de autorización están efectivamente redundando en un buen número de disfunciones y, sin embargo, se nos anuncia que ese va a ser el futuro, que el régimen concesional es transitorio y que el futuro es la privatización total, cuando se reconoce aquí, en el atril, que ello va a ocasionar un montón de disfunciones para la ciudadanía. Si las ITV no van a poder competir por la vía de los precios, señorías, lo van a hacer por dos vías, a cuál más negativa. O bien mediante el abaratamiento de los costes laborales, y ese acuerdo que ustedes anuncian que han hecho con los sindicatos va a quedar en agua de borrajas, o bien mediante la inspección de vehículos en menos tiempo o con menos exigencias. Tanto una vía como la otra redundarán en una pérdida de calidad del servicio. Y ello repercutirá negativamente en la seguridad de los vehículos y en su impacto medioambiental. Por ello, desde Podemos defendemos la gestión pública de la ITV como la más óptima y la más eficaz para la calidad del servicio de la ITV y, por tanto, la que mejor contribuye al bienestar de la ciudadanía. En este Parlamento aprobamos que ustedes nos trajeran una demostración, un estudio de por qué era mejor la gestión mediante concesión que la gestión pública. Ese estudio no lo hemos visto, no lo hemos encontrado por ninguna parte. Muchos nos tememos que no se ha hecho. Ustedes están continuamente remitiéndose al supuesto dictamen del Consejo Económico y Social, donde según ustedes, hay un respaldo pleno al decreto. Sin embargo, vamos a leer el dictamen del Consejo Económico y Social. El dictamen del Consejo Económico y Social dice claramente la función de control público de la ITV debe estar en manos del órgano competente de la comunidad autónoma. Si uno ve el decreto, toda la cuestión de cómo se va a realizar este control público de las ITV es una inmensa deficiencia, es una laguna tremenda. Desde nuestro punto de vista, la mejor forma de garantizar este control administrativo es justamente manteniendo la ITV de Alcantarilla en términos de gestión pública. La calidad del servicio de la ITV solamente estará garantizada si existen criterios unificados y estandarizados de inspección bajo control público. Y para ello resulta estratégico el mantenimiento de la ITV pública de Alcantarilla con la función de unidad de control y de definición de los criterios de inspección de forma unificada y estandarizada para el conjunto de la región. El dictamen del CES también es muy claro en señalar
la necesidad de justificar el establecimiento del régimen concesional como fórmula jurídica de prestación de servicios de ITV. Señorías, necesidad de justificar, de explicar, de argumentar, de fundamentar y, sobre todo, de enseñar públicamente los estudios que se han realizado, supuestamente, para fundamentar la opción del régimen concesional. El dictamen del CES dice que se deben incluir en la exposición de motivos del decreto las razones que han determinado la decisión de establecer el régimen concesional, y no se ha hecho. También dice que los estudios relativos al parque de vehículos y su distribución territorial deberán incorporarse al expediente como parte de la justificación de la necesidad y eficacia de la norma. ¿Dónde están esos estudios? Nadie los ha visto. Sin estos estudios, el decreto no justifica de ninguna forma que existe una adecuación óptima entre oferta y demanda en su propuesta de la ordenación de la ITV en la región de Murcia. Y en esta adecuación entre oferta y demanda nos tememos que asistiremos a una competencia entre ITVs que mermará la calidad del servicio y los derechos laborales. El dictamen del CES también expresa claramente la conveniencia de incorporar en el decreto la división en zonas geográficas atendiendo a criterios de distribución territorial. Tampoco se ha hecho. Y añade el dictamen del CES que se deben minimizar los procedimientos de movilidad geográfica del personal. Si esto no se contempla en el decreto, como no se contempla, los trabajadores verán gravemente mermados sus derechos laborales y sus condiciones socioeconómicas. Igualmente, el dictamen del CES expresa la conveniencia de regular los horarios de atención al público de las ITV, ajustándolo al horario industrial. Tampoco se ha hecho. Y dice el dictamen del CES, si no se regulan los horarios, esta ausencia degradará los derechos de los trabajadores en materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Finalmente, el dictamen del CES establece que se deben definir en el decreto las consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio público de las ITV, incluidas las obligaciones laborales, cosa que tampoco se ha hecho. Es decir, ustedes se están respaldando en el dictamen del CES y el dictamen del CES está diciendo toda una serie de consideraciones que de ninguna forma recogen en el decreto. Para nuestro grupo parlamentario, si finalmente hay un proyecto de ley para de regulación de la ITV, en ese proyecto de ley, en primer lugar, se debe reconocer el mantenimiento de la ITV pública de Alcantarilla como unidad de control y de definición de criterios y estándares de inspección. En segundo lugar, debe justificarse de forma transparente y rigurosa la adecuación entre la oferta y la demanda del servicio de ITV en la región de Murcia. Es decir, los estudios que supuestamente se han hecho deben ponerse encima de la mesa y incluirse en la memoria del proyecto. Y, en tercer lugar, deben incorporarse restricciones a la movilidad geográfica de los trabajadores, restricciones a la subcontratación y a la limitación de horarios. Todo ello lo dice el dictamen del CES, que debe contemplarse. Hay prisas para aprobar este decreto. Hay muchas ausencias y lagunas en este decreto, como las que señala el CES. ¿Qué se esconde tras la propuesta de este decreto? Este es un decreto sin ideales. No es ni liberal ni conservador. Simplemente propone hacer lo que se supone que deben hacer los gobernantes del PP. Dar la razón a quien tiene más poder en la sociedad, esto es, a los amiguetes del partido. Ser de derecha se ha convertido en esto, en defender el status quo del capitalismo de amiguetes contra viento y marea. Este pleno no termina hoy. Este pleno no termina hoy. Este pleno terminará cuando sepamos el nombre de las 3 o 4 empresas que se van a beneficiar de las nuevas concesiones de ITV que establece el decreto. Muchas gracias.